morning, apprentices. Okay, I have decided to record this video because I think it's very important to give you some clarifications about the methodology I've been using these weeks. So I need you to pay attention very carefully to all my explanations, and remember that if you have doubts or if you have questions, you can use the forums, you can send me an email, or the last tool you can use is the WhatsApp. Okay, so please pay attention and listen very carefully until the end of the video. Aprendices, decidí grabar este video por, digamos, querer mostrarles algunas cosas que pues descubrí durante el desarrollo de la semana número 2. Primero saludarlos y dándoles la bienvenida a la semana número 3 que inició el día de ayer. En esta semana, ya las instrucciones para esta semana 3 serán otras. En el momento este video tiene como objetivo simplemente hablar un poco de lo que pasó en la semana número 2. Primero que todo quiero recordarles que en este momento las actividades de la semana número 1 o previous activities ya no es necesario que las hagan, ya no necesitan participar más en el foro social, ya no, digamos que no es necesario que completen la encuesta que aparece al comienzo, pero de pronto sí sería necesario que pues actualicen sus datos entrando a Sofía Plus y haciendo todo pues como aparece digamos en las instrucciones. Pero por favor, ya participar en el foro social no tiene ningún sentido en este momento, ya que estamos enfocados únicamente en las actividades de las semanas que hemos venido trabajando últimamente. La semana número 2 fue una semana donde debían hacer varias cosas. Desde el inicio, y no solamente en este curso, sino en todos los cursos virtuales de inglés, principalmente que hagan con nosotros, ustedes siempre van a encontrar una guía de aprendizaje o Learning Guide. La Learning Guide, digamos que no siempre es necesario leerla al pie de la letra, pues seguirla, porque ustedes van a encontrar las instrucciones como tal de cada actividad en el link específico de cada actividad, que sí es muy importante tener en cuenta. Los anuncios. Entonces ustedes tienen que ir a los anuncios. Por ejemplo, yo voy al botón de Home, veo esta parte donde dice mis anuncios, voy a donde dice más anuncios y voy a leer los anuncios que hemos estado publicando. Entonces, ¿qué me interesaba saber de la semana 2? Pues la semana 2 me interesaba saber qué actividades había que realizar. Entonces, aquí tenemos la fecha principalmente, la semana 2 era del 20 de mayo al 26 y tenían que trabajar 3 evidencias. Regrets from the Giant, Interactive Activity Regrets y la Evidence The Time Is Now. Estas eran las únicas evidencias a completar. De pronto en el cronograma del curso pueden aparecer otras cosas, pero yo les dije siempre que el cronograma es modificable, dependiendo pues los objetivos y todo lo que yo quiero que se logre realmente. Y cada semana, cada día, siempre deben estar leyendo los anuncios, porque allí es la forma en cómo yo me comunico con ustedes. Ahí les digo, les informo más bien en qué vamos. Bueno, adicional a los anuncios, pues la semana 2, después de haber leído el anuncio y después de saber qué actividades vamos a hacer, tenemos que dedicarnos al material de estudio. Si nosotros no estudiamos los materiales, muy probablemente no vamos a completar correctamente las actividades ni vamos a saber qué es lo que nos están pidiendo. Si nosotros dábamos clic aquí, nos aparecía el material de estudio interactivo, y si dábamos clic acá, nos aparecía el material de estudio, pero digamos de una forma escrita en un PDF. Ambos son importantes, sin embargo, lógicamente el material interactivo es mucho mejor, muchísimo mejor, ¿ok? Porque aquí podrán escuchar, pronunciar, completar las actividades, en fin, todo lo que necesitamos en un nivel 6. No olviden que estamos en un level 6. En este nivel hay muchas cosas que no se pueden dejar pasar por alto y hay muchas cosas que son necesarias. Entonces, el material de estudio comienza así, ¿cierto?
todos los materiales de estudio tienen la misma estructura. Ustedes van a ver aquí una parte que tiene que ver con la introduction, una parte que tiene que ver con contextualization, en fin. Entonces, después de leer esta primera parte, nosotros vamos a dar clic en Next y vamos a empezar con el material. Entonces, como les decía anteriormente, empezamos con la Introduction, Contextualization, Comprehension, Practice 1, Practice 2 y finalmente la Pronunciation Practice. En la semana número 2, el tema principal, el tema de gramática más importante era el Third Conditional. Sin estudiar el Third Conditional, ninguna de las actividades del curso las iban a hacer bien y muchas personas cometieron muchos errores por no estudiar el material. Adicional a este material interactivo, teníamos también un support material. Muy buen material, pero ya en este caso en un Word. Simplemente damos clic acá, abrimos el Word y vamos a encontrar nuevamente algo adicional a lo que se vio allá, el Third Conditional. Entonces, ¿qué realmente es el Third Conditional? Simplemente es algo que nosotros usamos para comunicarnos de cierta forma, para expresar algunas cosas. Ok, hablemos un poco del Third Conditional. What is function? We use the third condition to talk about impossible conditions. They are impossible because you cannot go back in time and change them. Entonces, es simplemente eso. Nosotros usamos ese third conditional principalmente cuando hablamos de cosas o de alguna situación imposible, entre comillas, como aparece ahí. ¿Y por qué son imposibles? Porque ya sucedieron, algo que está en el pasado y que no podemos cambiar. ¿Qué es lo más importante del third conditional? Aprender la estructura. Cuando yo me hablo de estructura es cómo podemos formar una oración usando el third conditional. Entonces, miren estos ejemplos. If I had prepared my presentation better, I wouldn't have gotten a bad grade. I wouldn't have snapped if you hadn't told me I am messy. Entonces, ¿ustedes qué necesitan para crear el third conditional? Una primera parte que se denomina como la if class y una segunda parte que se puede denominar independent class o main class. Simplemente que deben saber que en la primera parte, o digamos que en la parte if, la if class va lógicamente, obligatoriamente tenemos que utilizar if, y lógicamente vamos después a utilizar el sujeto de la oración, el subject, en este caso digamos que es un pronombre personal, personal pronoun she. Vamos a utilizar had en affirmative o hadn't en negative, ¿cierto? Y al estar esto en had o hadn't, lógicamente vamos a tener que utilizar el past participle of the verb. Entonces, en este caso, el past participle del verbo sell es sold y el complemento de la oración. Adicional, lógicamente, si ya tenemos esta primera parte que es la if class, miren aquí, if class. Después tendremos la independent class, donde se va a utilizar nuevamente un sujeto, en este caso tenemos un pronombre personal, he, y aquí ustedes van a utilizar would, could o might en affirmative o wouldn't, couldn't, ¿cierto? En negative. Entonces en este caso sería he wouldn't, pero tenemos que utilizar el have, es obligatorio el have. En este caso ya no el had en pasado como en if, sino el have en su original form. Nuevamente el past participle del verbo, en este caso given, que es el past participle del verbo give, y el complemento de la oración. Entonces, esto es lo más importante del third conditional, la estructura. Algunas veces comenzará con would, algunas veces empezará con el if, pero lo importante es la estructura. Miren los ejemplos nuevamente. If I had prepared my presentation better, I wouldn't have gotten a bad grade. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya es algo que la persona no hizo cuando debió hacerlo y ya es algo imposible de cambiar. Entonces simplemente ya le toca a él simplemente afrontar las consecuencias. Entonces, si yo hubiese preparado mi trabajo, mi presentación mejor, o hubiese preparado una mejor presentación, no hubiese obtenido
una mala nota. Esto aplica para nosotros. Si no estudiamos el material como debe ser, muy probablemente va a pasar esto. Entonces, ojo con los materiales del curso. O si empieza con but, I wouldn't have snapped if you hadn't told me I am messy. Listo. Esto es básicamente lo que es el for conditional. En el material interactivo ustedes tendrán algo mucho más complejo. Tendrán que leer las instructions, van a tener que comenzar con el material, y luego de haber leído toda esa parte, pasaríamos ya como tal a realizar las actividades. La primera actividad de la semana 2 se llamaba Regrets from the Giant. Muchos parece que simplemente descargaron las instrucciones. Todo lo que diga click here to download and save the file of this evidence in the computer es donde están las instrucciones. Para muchas personas parece que simplemente lo descargaron y ni leyeron lo que tenían que hacer. Entonces, nosotros descargamos el archivo y nos aparece este. Learning Activity 1 Evidence Regrets from the Giant. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Principalmente leer esto. Es una evidencia de dos partes. La primera parte tenían que leer este artículo, responder unas preguntas con base en este artículo y luego completar una segunda parte donde tenían que tener en cuenta la respuesta que dieron a la pregunta número 2. Con base en la respuesta que dieron en la pregunta número 2, que no es solamente mencionar un solo tema, sino varios, ustedes tomaban como ejemplo lo que aquí les aparecía y finalmente citaban su respuesta. Para la actividad, la segunda actividad, que era The Time is Now, ¿qué era lo que tenían que hacer? Nuevamente, la evidencia se divide en dos partes. Una composition, les recuerdo que composition tiene que ver con un texto, escribir un texto, un párrafo, una composición, y una recording, un archivo de audio. La primera parte simplemente ustedes tenían que responder esta pregunta en past tense. Esto es past tense, ¿cierto? Y miren el ejemplo, se utiliza el past tense. No podían utilizar present simple, past tense para dar la respuesta a esta pregunta utilizando para hacer la composición en este espacio. Y la segunda pregunta también hace parte del punto A. Entonces ya en esta parte ustedes tenían que utilizar el third conditional como está aquí, y otras pues ya lo demás sí, dependiendo pues las razones que iban a escribir. Por último, la parte B, aquí sí tenían que grabar, pero tenían que responder estas preguntas. Yo necesitaba el texto de esas preguntas para entender la grabación. Lo que tenían que grabar era el punto B, la respuesta a esta pregunta y la respuesta a esta pregunta. Por último, tenemos la actividad interactiva, donde ustedes tenían que, después de leer las instrucciones, completar las siguientes imágenes utilizando el third conditional. ¿Qué pasó con algunos? Que tuvieron problemas para realizarla porque utilizaron comas, puntos. Simplemente utilicen lo que les daban aquí, organicen la oración. Siempre pues puede comenzar por if, por ejemplo, I had, cualquiera aquí. Si yo hubiese, if I had put out, etc. Sin puntos, sin comas, ustedes le daban verify y las respuestas iban a estar correctas. Entonces, esto era principalmente lo que teníamos que hacer en la semana número 2. Algunos enviaron copias, automáticamente la nota les quedó en 0. Todas esas copias las tenemos identificadas. Entonces, pues, traten de hacer todo bajo su propio conocimiento. Y no olviden, por favor, siempre leer las instrucciones, los anuncios y los mensajes del curso.